Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Douglas Silva, pastor misionero, y quiero compartir con ustedes el tema la inspiración de la Sagrada Escritura. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita, medio indiscutible por el cual Él se comunica con el hombre y regla segura de fe y conducta. Se entiende por la inspiración de la Sagrada Escritura a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre los escritores de la Biblia, con el propósito de guiarlo a escribir la palabra de Dios sin mezcla de errores. Los escritores bíblicos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que recibieron por inspiración divina, lo que oyeron decir a hombres que hablaron bajo inspiración divina. También fueron guiados por el Espíritu Santo para reseñar sucesos que Dios consideró necesarios para nuestras instrucciones y amonestaciones. Todo esto nos da la autoridad para decir que la Biblia es, número uno, la palabra inspirada de Dios por medio del cual Él se comunica con la humanidad. Número dos, la regla infalible de fe y conducta que nos orienta en nuestra vida diaria y nos guía de la tierra al cielo. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el mismo libro de Juan, en el mismo capítulo 5, versículo 39, dice de la manera siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora lo vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y en el mismo libro de Hechos, ahora en el capítulo 16, versículo 31, dice de la manera siguiente: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora nos vamos al libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 11. Y dice: en mi corazón he guardado tu dicho, para no pecar contra ti. Ahora leemos en el mismo libro de los Salmos 119, ahora nos vamos al capítulo 119, el versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu estatuto, y lo guardaré hasta el fin. Ahora nos vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 1. Dice así la hermosa palabra de Dios en el capítulo 5 de Mateo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La inspiración divina nos da la garantía de que la Biblia es auténtica palabra de Dios dada a los hombres. Los versículos y capítulos que acabamos de leer nos da la certeza y la seguridad que el Espíritu Santo dio una inspiración divina a estos hombres para comunicarnos un mensaje de fe y de esperanza. Ahora vamos a la relación de la inspiración con la revelación y la iluminación. La iluminación es la influencia del Espíritu Santo que nos permite entender la palabra de Dios. Generalmente, los que recibieron la palabra
de Dios bajo inspiración divina también fueron iluminados para entenderla. Pero tenemos el caso en que no fue así. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12. Dice Daniel, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues esta palabra está encerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Al mismo grado, mientras que la inspiración es completa, la inspiración divina es completa, la iluminación continúa mientras la inspiración divina finalizó. La inspiración fue dada para escribir la palabra de Dios, la iluminación para entenderla. Ahora, revelación. Se entiende por revelación el acto por el medio del cual Dios proporciona a los hombres verdades que éste por sí mismo no puede conseguir o alcanzar. Por revelación, los apóstoles, profetas y otros siervos de Dios recibieron muchas verdades de parte de Dios y por inspiración fueron registradas y escritas para que nosotros podamos saber lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo. Ahora, la palabra es vivida y no simplemente humana. La inspiración humana ha producido muchas y hermosas obras literarias, pero la palabra de Dios reclama una inspiración superior a cualquier escrito, una inspiración divina. El apóstol Pedro declara, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo también afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Y también es viva y no mecánica, aunque la Biblia menciona casos en que los escritores parecen ocupar el papel de un secretario, y eso lo vamos a ver en Éxodo 34. Dice así la hermosa palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras de pacto, los 10 mandamientos. Ella nos muestra una interacción del Espíritu Santo y el escritor. Vamos a 2 de Pedro, versículo 1, capítulo 21. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada escritor manifiesta un estilo diferente, que es el sello de su propia personalidad. Por eso, el Pentateuco de la palabra de Dios, sin dejar de ser la palabra de Moisés, Levítico 16. Disculpe, Levítico no, es Lucas 16 del 29 al 31. Y dice así, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tiene, óigalo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oye a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. También es verbal la palabra de Dios y no simplemente conceptual. Algunas personas dicen que Dios inspiró los conceptos en la mente de los escritores bíblicos y lo dejó en la libertad de escoger y usar la palabra que ellos creyeran conveniente. Pero el énfasis que hacen los apóstoles, Pablo en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13 dice así, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas o enseñado por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Pedro dice a la clara que Dios lo guió a escoger la palabra exacta que él quería que usaran
con el propósito de comunicar fielmente el mensaje divino. También la palabra de Dios es plenaria. Con esto se establece que toda la escritura posee la misma inspiración. Ningún libro bíblico ni porción bíblica es más inspirada que otro. La misma Biblia aporta los siguientes argumentos. Dios no da su espíritu por medida. Todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo enfatizó que todas las escrituras es inspirada por Dios. El Señor Jesucristo endoxó el Antiguo Testamento y no mencionó que alguno de sus libros fuese más inspirado que otro. También la palabra de Dios es única. Algunos dicen que la inspiración es común a todas las personas o a todos los creyentes. Los creyentes en todos los tiempos han gozado de la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Pero la inspiración divina fue dada únicamente a los escritores bíblicos con el fin de escribir la Biblia. Una vez escrita el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, cesó la inspiración. Ahora, el propósito de la inspiración divina da a la humanidad en forma escrita la auténtica palabra de Dios. La palabra escrita goza de autoridad divina. Prueba de la inspiración divina interna. Ella afirma ser inspirada por Dios. Los apóstoles proclamaron la inspiración de la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Pablo dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. El Antiguo Testamento también reclama inspiración divina. La frase "y digo Dios" o su equivalente aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento como una señal contundente de lo que los profetas hablaron bajo inspiración divina. Eso lo podemos conseguir en el libro de Éxodo, Levítico, Jeremías, Isaías. El Señor Jesucristo también endoxó en el Antiguo Testamento y lo citó y vivió conforme a sus enseñanzas y declaró que ninguna tide ni la ley sería abrogada. También su unidad de pensamiento. A pesar del tiempo de más de 1600 años aproximadamente y de la cantidad de escritores que intervinieron en la forma de la Sagrada Escritura, aproximadamente 40, procedentes de diferentes niveles sociales, de diferentes culturas, reyes, estadísticas, sacerdotes, médicos, agricultores, pescadores, etc. Muchos de ellos nunca se conocieron, ni leyeron los libros o la carta que escrita por el otro. Sin embargo, la Biblia posee una maravillosa unidad de pensamiento. Toda ella apunta al plan redentor de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Su inigualable frescura también. Muchos libros no aguantan 2 veces o 2 leídas. La mayoría de ellos nunca se ha leído en su totalidad, pero la Biblia es el manantial de agua fresca, saludable, donde la mayoría de los seres humanos de todos los tiempos han acudido a nutrirse, a refrescar su sed. La Biblia es el libro de la humanidad. Millones de millones han leído durante toda su vida y han encontrado siempre fresca, agua fresca y maravillosa en la totalidad de lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia se ha ganado el título de libro siempre nuevo. Muchas profecías se han cumplido. Las Escrituras detallan muchas profecías que se han cumplido a cabalidad. Estadísticamente, es poco probable que hechos señalados para el futuro lleguen a suceso con precisión, pero la Biblia no solo predice hechos, sino también señala personas que habrían de existir en el tiempo postrero, y se ha cumplido en exactitud. La Biblia es el único libro que revela lo que sucederá en el presente y en el futuro. También la Biblia es eterna, extraordinariamente circulación. La Biblia es el libro más traducido y más leído de toda la raza humana. Su milagrosa perseveración. La Biblia
ha permanecido intacta a pesar de muchísimas persecuciones a través de los siglos. Alguien dijo, la Biblia es el yunque donde se han roto muchos martillos. Su influencia benefactora sobre los seres humanos realza el valor de la humanidad. Ha transformado a millones de personas. Ha transformado a muchas naciones. Le ha perseverado, la ha guardado, del mal y lo ha guiado por senda de luz. Irradia luz espiritual sobre los hombres. Liberta a los cautivos espirituales. Fomenta el amor y la igualdad entre toda la humanidad. Y la inviolabilidad de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Está formada por 66 libros, los cuales reciben el nombre de los libros del canon, es decir, libros reconocidos como verdaderamente inspirados. Génesis habla de la inspiración divina y la cierra el libro de Apocalipsis. El último, el ser escrito, que es el libro de Revelaciones, conocido por Apocalipsis. En lo que supera el plan de salvación, Apocalipsis cierra la revelación divina y Dios establece sentencia de juicio a cualquiera que le quite o le añade a la palabra de Dios. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta, pero también vamos a ver un poco sobre los libros apócrifos. Estos libros no llenaron los requisitos para establecerlo en el canon. Fueron descalificados, el canon no lo aceptó, por lo cual no fueron incluidos en la Biblia. La Biblia católica contiene algunos de estos libros apócrifos, que estos libros no fueron escritos en hebreo ni en arameo, como los demás libros del Antiguo Testamento, sino en griego. Nunca fueron citados en el Nuevo Testamento ni por el Señor Jesucristo ni por los apóstoles. Y históricamente los historiadores confiables como Fabio, en su lista de libros, aceptando por los judíos, no colocaron estos libros como inspiración. Estos libros recomiendan impiedad, un ángel mentiroso, algunos se quitan la vida, se practica la brujería. Por estos motivos, aunque valoramos su riqueza literaria, no aceptamos los libros como inspirados por Dios. La Santa Biblia, la palabra Biblia proviene del término griego biblio, nombre de un puerto sirio de donde se exporta grandes cantidades de papiro, materia prima de materia para escribir las escrituras en la antigüedad. Aplicaciones del nombre de Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, fue el primero en utilizar la palabra la Sagrada Escritura. El nombre de Biblioteca Sagrada, cercano al año 400 después de Cristo, y de este nombre se originó la palabra Biblia, que la usamos en la actualidad. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento; en arameo, pequeña porción del Antiguo Testamento; y en griego, en el Nuevo Testamento. Los escritos originales de la Biblia no poseían divisiones, ni capítulos, ni versículos. Se organizaron de esta forma para facilitar la lectura y ubicar los textos con precisión. La Biblia está dividida en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Pentateuco o el libro de la ley escrito por Moisés son los 5 primeros libros. También están los libros históricos, narra la vivencia o la historia de Israel, que son 12 desde Josué hasta Esther. Libro poético o poesía, canto de adoración, de alabanza a Dios, instrucciones para aprender sabiduría, que son 5 de Job hasta Cantares. Profeta mayor, historia de Israel desde el punto de vista profético, profecía dirigida a Israel, a las naciones vecinas, profecía tocante al Mesías. Son 5 de Isaías hasta Daniel. Profetas menores, profecía dirigida a Israel y algunas naciones vecinas. Son 12 libros desde Oseas
hasta Malaquías. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, empezando con los 4 primeros del Evangelio, que es Mateo, que es escrito a los judíos, Marco, escrito a los romanos, Lucas, escrito a los griegos, y Juan, escrito a todos los hombres. Los libros históricos, el primer libro que narra el nacimiento y el desarrollo de la iglesia, que es Hechos de los Apóstoles. Epístolas son cartas dirigidas a la iglesia o a personas. Libro profético, que es el libro de Apocalipsis, el último gran libro que Dios ha establecido para que nosotros podamos entender el tiempo final de la humanidad. La Biblia es el gran tesoro, el manual de guía, la inspiración divina para que nosotros podamos vivir sabiamente y en santidad y con la guía del Espíritu Santo para esperar la venida del Rey. Dios les bendiga de una manera muy especial.